Bueno, amados hermanos, la enseñanza se titula en la noche de hoy La Navidad a la luz de la Biblia y trae una pregunta y ¿es pecado celebrar la Navidad? Hoy vamos a ver a la luz de la palabra y del Espíritu Santo con su misericordia que le pedimos que sea Él acá residiendo y que sea el que esté hablando, que por favor nos ministre sobre este tema tan importante, porque muchas personas lo practican y no saben de qué se trata, no saben de dónde viene. Por eso, amados hermanos, en la noche de hoy les voy a presentar dos postulaciones, como lo hemos hecho casi siempre cuando escudriñamos de esta manera tan profunda la escritura. Voy a presentarles un primer postulado. El primer postulado me va a hablar de la Navidad como una fiesta completamente pagana. Y después de eso vamos a ver la posición en donde las personas dicen, esto no es tan pagano, esto sí tiene conceptos bíblicos, y ellos van a defender su postura. ¿De acuerdo? Estaría mal de mi parte mostrarles solo una posición. Al final de la enseñanza yo les voy a decir cuál es mi posición. No quiere decir que eso ustedes los tienen que hacer. No, claro que no. Solamente que con la enseñanza lo que buscamos es que ya podemos tomar una decisión más concienzuda entre si lo debo hacer, no lo debo hacer, por qué sí, por qué no, qué está bien o qué no está mal. Cada uno de nuestros corazones va a saber lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque Cristo reside en nosotros. Quienes hemos nacido de nuevo sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos va a mostrar la verdad. Lo primero que quiero que entendamos en la noche de hoy es de dónde viene esta palabra de la Navidad. Entonces, lo primero, el primer postulado que vamos a ver es ¿cuál? La Navidad como una fiesta pagana. ¿De acuerdo? No es mi posición, quiero aclarárselos. No es mi posición. Todavía no se las voy a dar. A lo último les voy a dar mi posición. Solamente les muestro el postulado, ¿vale? Dentro de este primer postulado sobre la fiesta pagana, la Navidad, amados hermanos, se define porque la Navidad viene de una palabra en latín que se llama nativitas y significa nacimiento y se usa para qué normalmente la usamos actualmente para celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Eso es lo que normalmente decimos cuando nos preguntan sobre la Navidad. Ya después miraremos qué tan cierto es eso. Qué tan cierto es que nosotros estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Qué tan cierto es que como vivimos la Navidad. Vamos a ver qué tan verdaderamente honestos es que somos. La Navidad, amados hermanos, es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante para nosotros al final de un año, ¿no? Tiempos de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos, algunos, es una emotiva fiesta y escúchenme bien esta palabra, religiosa. Religiosa, religión. Esto es el concepto que tiene el mundo respecto a qué? A la Navidad, como la ven. Aunque la Navidad es actualmente época de qué, de regalos, de celebraciones y de reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que no vienen con nada del tema del cristianismo, ni siquiera con la religión católica. Esto viene, amados hermanos, de factores históricos que involucran, y ustedes ahí se acordarán de su colegio, del poderoso imperio romano. Allá cuando nos veían, nos mostraban en sociales que los imperios, que el otomano, que el romano, que el griego, que el persa, que están en la Biblia, para los que no lo han leído, pues muchas de estas costumbres
vienen de estos imperios. O sea, esto lleva años. Esto no es de ahora, esto no es de hace 100, 200, 300 años. No, estamos hablando de hace más de 2000 años. Y está enfocado en ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico que dicen conmemorar. ¿Cuál? El nacimiento del niño Jesús. Uso la palabra niño porque es una de las palabras que más se usan en estas épocas, sobre todo del 16 al 24, ¿no? Los que hacen el novenario saben a qué me refiero. Pero todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, como ellos lo ven. Por favor, no se les olvide que estoy dando el postulado de quienes dicen que esto es una fiesta pagana. Pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos, amados hermanos, de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, la verdad es que han permitido a varios historiadores realizar diferentes hipótesis referente al nacimiento del Señor Jesucristo. En la Biblia no está, no dice. Eso no lo dice la Biblia. Por más de que nos hemos matado la cabeza por saberlo, no lo dice. Y no lo vamos a saber. Así como tampoco la venida del Señor Jesucristo. Ninguno lo va a saber. Algunos hablan, por ejemplo, de abril, otros hablan de mayo, otros dicen que nació en septiembre y otros dicen que nació en octubre. Y como esta fecha lo dice, lo que celebramos supuestamente, que en diciembre fue que nació, pero verdaderamente no se sabe. Entonces, la Navidad tiene un origen pagano, porque aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos, y óigase bien cómo lo definen, mitos cristianos, los mitos, para los que no saben, no son verdad. Son historias que como que sucedieron, pero que no se sabe. Y al catolicismo, o sea, está asociada la Navidad hoy en día a mitos cristianos, o sea, nos hacen ver, por ejemplo, a los que llaman y nos autodenominan, entonces a los evangélicos, a los protestantes, ¿sí? Y a los católicos nos dicen que de nosotros es que viene todo este tema de la Navidad, y no es así, puesto que representa que el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Vuelvo a usar la palabra niño. En realidad, amados hermanos, esto es ¿qué? Esto es un error, porque al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad, no es de esta manera. Pero vamos a profundizar un poco más en ese tema de cómo así que esto es pagano, porque hasta el momento no les he dicho nada, solamente he lanzado palabras, pero no nada más respecto al postulado de ellos. Resulta, amados hermanos, que la Navidad tiene mucho que ver con un tema de las constelaciones. Y aquí empezamos a ver el tema de qué? De la astrología. Por favor, diferencien bien la palabra astrología a astronomía. Son dos cosas totalmente diferentes. Ya hemos estudiado el tema de la astrología, ¿no? Y cómo la palabra lo castiga y lo condena muy, muy fuertemente. Y ustedes dirán, ¿con quién? ¿Con qué tiene que ver la Navidad con el tema astrólogo? Pues resulta que la Navidad tiene unas particularidades con Saturno. Y es que el origen de la Navidad no es para nada cristiano. El origen de la Navidad es pagano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, pues tal y como lo conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo. Por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de ¿qué? De Saturno, que los romanos implantaron. O sea, amados hermanos, que el Imperio Romano celebraba una fiesta por allá y veneraban a Saturno. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? Esa fiesta se llamaba Saturnalia.
se llamaba así. Y no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Entonces aquí empezamos a ver algo importante respecto a esta posición, ¿cierto? Referente a que la Navidad es una fiesta pagana. Empezamos a ver que sus orígenes no son nada cristianos. Entonces aquí tenemos que empezar. Por eso les decía que deben tomar nota de algunas cosas, porque les van a salir preguntas. Les van a salir preguntas. Y es necesario que al final de esta enseñanza no nos quede ni una sola pregunta. Entonces, como vemos, ¿qué era lo que celebraban? La Saturnalia, que representaba el solsticio de invierno y honraban ¿a qué? Al dios Saturno. Durante esta fiesta, los romanos se alborotaban. ¿Será que eso pasa hoy en día? Y por ello, los pocos cristianos, recordemos que estamos hablando del primero y el segundo siglo después de Cristo, ¿sí? Que existían, los pocos cristianos que existían en aquella época, se oponían rotundamente a estas celebraciones tan descontroladas. O sea, amados hermanos, que la locura que se ve hoy en día sobre estas fechas tampoco es nueva. Y que esto viene de generación en generación, generación en generación. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del Sol, que en inglés es Sun, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés es Son. ¿Por qué les digo estas dos connotaciones? ¿Cómo se dice sol en inglés? S-U-N, Sun. ¿Cómo se dice hijo en inglés? S-O-N. Entonces lo que buscaban en ese momento, ¿sí? Las personas que estaban en contra de esta celebración de la Saturnalia era reemplazarla. Por eso se empezó a dar esta fiesta y se empezó a decir que Cristo, el Hijo de Dios, había nacido en estas fechas para contrarrestar esta fiesta pagana ¿de qué? De la Saturnalia. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas. O sea, ¿para quién? Para el pueblo. Aunque poco duró esta compostura porque pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días ¿para qué? Para beber, para estar de juerga en la mañana y noche. Muy parecido a lo de ahorita, de pronto será 2, 3, 4 días, una semana o todo el mes de diciembre borrachos. ¿Será que algunos de nosotros pasamos por ahí? Yo les digo, yo pasé por ahí. Entonces empezamos a mirar y empezamos a escudriñar, así como solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo dentro de nosotros, ¿cierto? Y empezamos a ver que hay un espejito, ¿cierto? La palabra de Dios es un espejo que nos refleja cómo es que estamos, cómo es que vamos andando. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos la iglesia cristiana se solía celebrar era la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. Si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, las fechas registradas para la muerte de Jesucristo es lo que se registra, valga la redundancia, en la Biblia. Y digamos que hay un poco más de certeza en esto, en el día en que murió y en el día que resucitó. Hay postulaciones también sobre esto y no es mi tema, pero lo único que quiero decirles es que en estas épocas se celebraban más eran las muertes de las personas, más no los nacimientos. Entonces resulta como paradójico de por qué en estas fechas empezaron a meter ahí por el ladito el nacimiento del Señor Jesús. Esta postura de la fiesta pagana y de quienes dicen que la Navidad es una fiesta pagana está enfocada también en la palabra, ¿no? Tenemos que hablar de la palabra porque es muy bonito que usted me cuente la historia, pero ¿y qué de la palabra?
Entonces ellos están enfocados en Mateo capítulo 15, versículos 9. Dice, pues en vano me honran. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces ellos dicen, mire, la palabra de Dios es muy clara en decir que los hombres iban a enseñar doctrinas falsas y las iban a dar como ¿qué? Como mandamientos de hombres. La Navidad no es un mandamiento de Dios. Tenemos que tenerlo claro. No es un mandamiento de Dios. Es una tradición de los hombres. Eso es lo que nos enseña esta postura. Dios no mandó a celebrar la Navidad. No hay ningún escrito que lo diga, según esta postulación. También se basan en Marcos capítulo 7, versículo 9, en donde dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿De qué habla este pasaje de Marcos 7? Recordemos que este pasaje nos habla, era sobre por qué los discípulos de Cristo comían sin lavarse las manos. Entonces, los fariseos atacaban al Señor Jesucristo recriminándole por eso. Y por eso fue que Cristo dijo que bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ese es el contexto de ese versículo. Debemos tener claro, amados hermanos, que nosotros no podemos coger un versículo, sacarlo, porque sí, para interpretar un concepto. Eso está mal. Un versículo sin un contexto se vuelve un pretexto. Así de sencillo. Entonces debemos tener mucho cuidado. Pero ellos se basan, amados hermanos, ¿en qué? En estos dos versículos, por el momento. Ahora, la Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba más abajo en el cielo. Y así los días se hacían, ¿qué? Más largos. Estos días por lo general son un poco más largos. Se puede percibir en el mismo ambiente. Esto simboliza el crecimiento. Durante esta época se honraba ¿a quién? A Saturno, dios del sol y del fuego. También, amados hermanos, era relacionado con la agricultura, pues ésta necesitaba que el sol para poder sembrar y que las cosechas creciesen. El festival de invierno llamaba a este dios del sol para que volviese y las cosechas siguiesen creciendo. Entonces aquí vemos algo muy importante, ¿no? Y empezamos a ver de dónde es que viene todo este tema de celebrarlo en estas fechas. ¿Y qué era lo que hacían con este tema de la Saturnalia? El planeta Saturno también toma el nombre de este dios, pues sus anillos y el color que rojo, para los que han visto las fotografías, marcaban esta asociación. ¿Por qué? Por el color, por el fuego. En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol, no solamente para los romanos. En Egipto, por ejemplo, lo llamaban Vulcano. Los griegos le llamaban Cronos. Los babilonios los llamaban Tamuz o Nimrod cuando resucita en su hijo. Y Moloch o Baal para los druidas. ¿Se acuerdan de los druidas? ¿Se acuerdan de los celtas? Ah, ¿cómo así? ¿Es que ellos también tienen que ver con este tema de la Navidad? Bueno, vamos a seguir aprendiendo. Para ellos, todos estos dioses eran ¿quién? Nimrod, considerado el padre de los dioses babilonios. De pronto ustedes dirán, a mí no me suena esa palabra de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Pues déjenme decirles, amados hermanos, que la Biblia sí lo nombra. Este hombre ya lo hemos visto como uno de los dioses falsos originales de la historia. Pero ¿qué más podemos aprender de él? Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 10, versículo 9, ¿qué se dice de Nimrod? Se dice que este fue vigoroso cazador delante del Eterno. ¿Pero qué quiere decir eso? Que él realmente trató fue de reemplazar a Dios. Como vemos, este
este pasaje, Génesis 10, fue después de ¿qué? Del diluvio. Entonces, resulta que hubo un historiador judío que se llamó Josefo. Es muy importante, este historiador es muy importante de tener en cuenta porque trae gran enseñanza. Registra en antigüedades judías importante evidencia acerca del rol de Nimrod. Es un estudioso y ha estudiado mucho esto. ¿Qué es lo que sucede después del mundo? O sea, el postdiluvianismo, ¿sí? Después del diluvio. Él también cambió gradualmente el gobierno a tiranía. Él, o sea, Nimrod, también dijo que se vengaría de Dios si tuviera en mente ahogar nuevamente al mundo y que para eso edificaría una torre muy alta. ¿Se acuerdan de cuál es esa torre? Que las aguas no pudieran alcanzar. La torre de Babel. Ahora la multitud estaba bien preparada para seguir la determinación de quién, de Nimrod, y para estimar como cobardía al someterse a Dios. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo este historiador judío. ¿De dónde se basó él? Porque es que yo no vengo a darles algo que no es mío. Hay un libro escrito sobre él, sobre Nimrod. Se llama el libro número 1, está en el capítulo 4 de la sección 2 y 3, para los que les gusta escudriñar y verificar todo lo que se enseña. Es importante tener nota de esto. Bajo muchos nombres, el primero y quizás el mayor rebelde de la humanidad ha sido adorado a través de la falsa religión. Entonces fíjense cómo desde la antigüedad se adoraba no solamente a los astros, sino a las personas también, a los animales, absolutamente todo. El hombre ha estado descarriado desafortunadamente desde que pecó. La antigua Israel siguió fallando, sirviendo a los muchos falsos dioses que Nimrod representaba. Si nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 8, versículos del 13 al 14, registra un cuadro de las mujeres de Israel, en donde dice endechando a Tamuz. Recordemos que Tamuz es el dios del fuego y era considerado ser ¿quién? Nimrod. Miren el tema de la idolatría. Y la etimología de la palabra misma es fascinante porque es que Tam, o sea, de Tamuz, Tam significa hacer perfecto y Mus significa fuego. O sea que el significado es claro a la luz de lo que ya hemos aprendido, ¿no? Hacer perfecto el fuego. Y ustedes dirán, esto como que todavía sigue ahí mucho sin entender. Bueno, ahora bien, Saturno también era considerado un devorador de niños. Y aquí viene la unión entre los dos. Pues a ser el padre de los dioses, recordemos que ellos decían que Saturno era el padre de los dioses, debía tener un carácter ¿qué? Intachable. Llevando el nombre de quién? De Cronos. Mire toda la mitología que se le mete a esto. Cuenta la historia que Saturno devoraba a sus hijos según nacían. Si nos estamos preguntando por qué se consideraba necesario sacrificar a los niños, de esto también nosotros hicimos una enseñanza. Ellos lo hacían para adorar a este dios, a Saturno, a Nimrod. Y se debe simplemente a que creían que el fuego era algo divino, que limpiaba los pecados y los defectos que se pasaban de manera de generación en generación, por lo que a los niños debían quemarlos para eliminar estas genéticas. O sea, imagínense toda la perversidad que hay acá. Que si esto está registrado en la Biblia, claro que sí, hermanos. Todo esto está registrado en la Biblia habla sobre esto. Se los acabo de citar, Ezequiel. Entonces, como vemos, amados hermanos, en una primera instancia, el origen de la Navidad como tal es totalmente pagano. Pero tenemos que hablar un poquito más porque es que hay muchas más cosas mucho más profundas. Hablemos un poco sobre este tema de Santa Claus. Porque es que muchos como que lo dividen y dicen, no, eso es otra cosa. Eso no tiene que ver nada con la Navidad. Pero muchos de nosotros
en algún momento hemos puesto un gorrito, ¿no? Un gorrito ahí rojo y blanco con una bolita. O unos palitos. O hemos dicho San Nicolás. O le hemos hecho creer a nuestros hijos que hay un Papá Noel. En vez de enseñarle que es que hay un papá que se llama Dios, Jehová o Yahweh, como le quieras decir en ese término. Pero hay un Dios todopoderoso, solo uno. ¿Cómo así que hay otro que me cumple mis deseos? ¿Cómo así que yo voy a donde otro diferente a Cristo? ¿Cómo así? Entonces, en una edad anterior, Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor. Miren que ahora ya empieza a ser más claro todo el tema y por qué era que les estaba hablando de Nimrod. No solamente por los pecados hacia los niños, ni por la idolatría. Miren que el diablo es tan astuto y cómo camufla todo este tema de las fiestas para que no nos demos cuenta. Si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades, en todas sus etapas, siempre ha sido protagonizada por ¿quiénes? Por los niños, ¿no? Durante los tiempos romanos, los regalos se daban a niños y pobres. Y los druidas, acuérdense que los druidas eran los sacerdotes de los celtas, sacrificaban a los niños para el dios que adoraban en estas fechas. O sea que no solamente el 31 de octubre y el 1 de noviembre acostumbraban a quemar a los niños. Resulta que en diciembre también. De esta misma manera, Nimrod o el Santa pasado devoraba a los niños. Pero miren cómo lo cambia Satanás y lo astuto que es. Que hoy en día le reparte regalos. Igualmente, también debemos analizar la figura de San Nicolás, que proviene de un personaje llamado el alegre Nick o el viejo Nick. Si nos centramos en su nombre, Nick proviene de Nikos, que significa constructor o destructor, mientras que Laos significa pueblo. Los nicolaitas eran seguidores de San Nicolás. Ustedes se acuerdan por allá en el Apocalipsis. Yo sé que ustedes han sido juiciosos y lo han leído. Y que el Señor Jesucristo dice, no sigan las enseñanzas de los nicolaitas. ¿Sí se acuerdan por allá? No les voy a decir la cita porque es que está en Apocalipsis. En los primeros 3 capítulos. Léanlo. Entonces se definen entonces como el pueblo que sigue al destructor. Y aquí empezamos nuevamente. ¿Cómo se camufla Satanás? Y nos va engañando. Ya hablamos sobre el origen, ya hablamos sobre Santa Claus. Ahora hablemos un poquito sobre el tema de los regalos de Navidad. El origen de esta costumbre de Navidad se remonta, como ya lo hemos dicho, a los romanos, ¿no? En Saturnalia. Pero también intercambiaban regalos unos con otros. Y como ya es de suponerse, pues esto tampoco es una tradición relacionada con el cristianismo. Obviamente durante estas fechas no hacemos ofrendas a Dios, sino que nos las hacemos a nosotros mismos. ¿En forma de qué? De regalos. Miren lo que les acabo de decir. Normalmente en estas fechas no le hacemos ninguna ofrenda a Dios, sino que el 24 es, hágale que hay que destapar los regalos. No vaya a abrir los regalos antes de las 12, porque si usted los abre antes de las 12 de la noche, se pierde la gracia. ¿Cuál gracia? Se pierde el sentido de la Navidad. ¿Cuál sentido? De hecho, según indica la Biblia, y esto, por favor, estoy leyendo el postulado. Según indica la Biblia, para los que apoyan totalmente este postulado, dicen que el cumpleaños tampoco debería ser celebrado, porque están siendo del mismo modo egoístas con Dios que hizo nacer al ser humano. ¿En dónde ellos dicen esto? Ellos se basan en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 11, que dice esta porción de la palabra. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén
unos magos. Empezamos que no son reyes magos, son magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, aquí viene el sustento, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. De esta manera, amados hermanos, nos damos cuenta que las costumbres y celebraciones que realizamos en Navidad no tienen nada que ver con un origen cristiano. Y por lo tanto, no es una celebridad cristiana, tal y como sucede con su origen real. Este es el postulado de los que dicen que es una fiesta pagana. ¿Listo? Ahora, tenemos que hablar sobre el origen del árbol de Navidad. Les voy a citar algo que dijo un teólogo, pero antes voy a darles esta explicación. Y es que no hay sitio completo o folleto completo sin que ustedes vean que habla de la Navidad y expliquen un poquito sobre este tema del árbol de la Navidad. O sea, la Navidad sin árbol, básicamente lo que les estoy diciendo es que para las personas que lo practican no es Navidad. Para la gran mayoría de las personas, si no se pone el árbol es como si no se hubiera puesto nada. Pero hemos enfocado este tema sin enfocarnos directamente en él, o sea, en el árbol. El moderno árbol de Navidad se originó en Alemania, pero los germanos lo obtuvieron, adivinen de quién, de los romanos. ¿Y de quiénes vino los romanos? De los babilonios. Y los babilonios de los egipcios. O sea que si nosotros nos ponemos a revisar, aquí también viene un tema de paganismo. Lo siguiente demuestra que lo que creen los babilonios acerca del origen del árbol de Navidad es lo siguiente. Una antigua fábula babilónica habla de un árbol de hoja perenne, el cual brotó de un tronco muerto. El viejo tronco simboliza ¿a quién? A Nimrod, que estaba ¿qué? Muerto. El nuevo árbol de hoja perenne simboliza que Nimrod había vuelto a la vida en Tamuz. Entre los druidas, el roble era sagrado. Entre los egipcios era la palma. Y en Roma era el abeto, el cual era decorado con cerezas rojas, óiganlo bien, cerezas rojas, durante la Saturnalia. La mayoría de aspectos de la Navidad no son descritos en la Biblia. Por supuesto, la razón es porque no son de Dios. No forman parte en el que Él quiere que la gente le adore. El árbol de Navidad, sin embargo, es mencionado en la Biblia de manera directa. Vayamos a Jeremías, capítulo 10, versículo 2 al 5. Así dijo el Eterno. No aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, miren, pónganle mucho cuidado a esto, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de
artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esta descripción del árbol moderno de Navidad es clara. Dios se refiere a este de manera directa. ¿Cómo qué? Como el camino de los paganos. De una manera igualmente directa le ordena a su pueblo que no aprenda del camino de las naciones. Si nos damos cuenta cómo llamó, vanas costumbres. El versículo 23 de este mismo pasaje añade una declaración sobresaliente y poderosa sobre esto. Dice, conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus propios pasos. Dios debe enseñarles a las personas cómo vivir. El hombre simplemente no puede entender los caminos de Dios por sí mismo. No hay lugar en Jeremías 10 para creer, como algunos han tratado de sugerir, que como estos árboles no tienen poder en sí mismos, en realidad no está prohibido tener un árbol de Navidad. Dios condena el colocar árboles paganos de Navidad. Con este claro mandato bíblico que acabamos de ¿qué? De leer, de aprender. Pero como no solo puedo hablar del árbol de Navidad, ya ahora ven porque el tema era largo, tenemos que hablar también sobre el origen de las guirnaldas, los troncos navideños y el muérdago. Hay una definición en la enciclopedia americana que dice que el acebo, el muérdago, el tronco navideño son reliquias de tiempos precristianos, o sea, antes del cristianismo. En otras palabras, paganismo. El tronco navideño era usado comúnmente en un rito de adoración de naturaleza teutónica. Hay también otro personaje que se llama Frederick Haskin, que es un teólogo, que afirma, o fue un teólogo porque ya murió, que las autoridades creen que el uso de la guirnalda navideña puede rastrearse hasta la costumbre pagana de decorar los edificios y lugares de adoración para la fiesta que tenía lugar al mismo tiempo que nuestra Navidad. Y la enciclopedia británica dice que el origen de las guirnaldas de flores, los paganos europeos traían ramilletes de acebo a sus hogares y las ofrecían, miren esto, a las hadas de los bosques como refugios del severo clima invernal. Recuerden que muchos de los países, y sobre todo de estos, donde vienen estas costumbres, están las estaciones. Y en estas épocas, pues digamos que el invierno es muy fuerte. Pero miren lo que hacían con estas cosas. Durante la Saturnalia, el festival romano de invierno, ramas de acebo eran intercambiadas como símbolo de ¿qué? De amistad. Los más antiguos cristianos romanos aparentemente usaban el acebo como una decoración en la temporada ¿qué? Navideña. Entonces, ellos usaban infinidad de tipos de este tipo de acebos, ¿sí? Ahora, hay también una tradición en donde las personas, por ejemplo, cogen el muérdago y se empiezan a ¿qué? A besar. De pronto, ahorita de grandes ya lo vemos como un poco, no sé, infantil, como que no muchos lo hacen, pero no es verdad. Muchas personas sí lo hacen. Y eso se llama fetichismo. Y todo eso viene desde allá, desde la celebración de ¿qué? De la Saturnalia. Entonces se paraban debajo del muérdago y lo que hacían era empezar a hacer todos los fetiches, a tener todas estas cosas de costumbres que no tienen nada que ver con la devoción a Dios, para representar cosas supuestamente de amor, de amistad, que bíblicamente no se sustentan en sí, ¿sí? Porque son fetiches. Entonces yo cojo amuletos y le doy poder a amuletos y a cosas que no tienen nada que ver. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre el nacimiento del niño Jesús.
Según podemos leer en las escrituras, por las descripciones que nos dan de aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre, como ya lo hemos hablado. La razón que se explica es que los judíos enviaban a sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua, y estas volvían cuando llegaban las primeras, ¿qué? Las primeras lluvias, que comenzaban más o menos durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado, ¿qué? Octubre, por lo que es difícil encajar el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre, y pues la verdad tenido más o menos, la gente dice entonces que fue en septiembre o a principios del mes de octubre. Pero aquí lo importante es identificar que evidentemente no fue en diciembre. Entonces la pregunta es, ¿y por qué asociamos el 25 de diciembre, porque no es el 24, con el nacimiento de Jesús? Durante la época de los romanos, la Saturnalia se celebraba y todos se intercambiaban regalos entre ellos. Para esta cultura, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, el dios iraní de la justicia. Y también lo hacían el 1 de enero. Celebraban el año nuevo decorando casas con luces y dando regalos a pobres y a niños. Para entonces habían adquirido la verdad otras costumbres germánicas, alemanas. Y los celtas, ustedes saben que estaban por allá, por esa Gran Bretaña, por todo ese sector, ¿no? Tomaron ¿qué? El tronco navideño, ¿sí? Los abetos y el tema de la comida. Estas costumbres eran también las propias del Festival de Navidad. Entonces el 25 de diciembre no fue elegido para la Navidad porque fuese el nacimiento de Cristo, sino que era la mejor forma de qué, como se los dije al principio de la reunión, de sustituir la Saturnalia. Esa fue la intención con que se hizo. Una celebración pagana que cuando el mundo eclesiástico se impuso, o sea, la iglesia, debía ser totalmente que exterminada este rito pagano. Esto de igual manera es mucho más profundo, amados hermanos. Pero con esto quiero terminar el primer postulado. El postulado sobre qué es una fiesta pagana. Ya lo hemos realmente explicado a la luz de la historia, de la palabra, de dónde viene la Navidad. ¿Mm? Y voy a citar a Herbert W. Armstrong, el que él dijo, porque él defiende esta teoría, y él está muy enfocado en esto, que la verdad me puso a mí a reflexionar, y espero que a todos ustedes. Él dice que la Navidad se ha convertido en una temporada comercial. Es patrocinada, mantenida viva por las más fuertes campañas publicitarias del año. Esto lo vemos y esto es terrible. Usted ve a un Santa Claus enmascarado en muchas tiendas. Lo estoy citando a él. Los anuncios nos mantienen engañados acerca del hermoso espíritu navideño. Los periódicos que venden anuncios imprimen floridos editoriales exaltando y elogiando la temporada pagana y su espíritu. Una ingenua población se ha impregnado tanto que muchos se ofenden cuando se les dice la verdad. Pero el espíritu navideño es creado cada año, no para honrar a Cristo, sino para vender mercancía. Igual que todos los engaños de quién, de Satanás, que aparece como un ángel de luz. Lo hacen parecer bueno. Billones de dólares son gastados en este frenesí de comercialización cada año, mientras la causa de Cristo debe sufrir. Es parte del sistema económico de Babilonia. Cierro comillas. La verdad hay que reflexionar en lo que este hombre dice, porque aunque de pronto pueda tener algunas discrepancias teológicas con lo que puede hablar, creo que esta reflexión no es mentira. Navidad la tomamos como eso, como comercio. Por eso es que sencillamente se vuelve un tema totalmente pagano. ¿Qué de bíblico tiene eso? Absolutamente nada. Bien dicho y está profetizado en Apocalipsis 17.
¿no? La caída del imperio babilónico. Los invito también a que lo lean. ¿Y por qué él llamó el sistema económico de Babilonia? ¿Mm? Pero les acabo de mostrar, amados hermanos, el primer postulado. El primer postulado de por qué dicen que esto es una fiesta pagana. Pero yo no puedo dejar de mostrar la segunda parte. Porque vuelvo y les digo, está mal. Y les estaría dando una enseñanza incompleta y no se pueden ir así. Entonces rápidamente, amados hermanos, les voy a presentar el segundo postulado, donde viene la defensa de la Navidad. Pero aquí yo quiero hacer algo claro, y es que no va a estar defendida de una manera pagana. Vamos a ver cómo se defiende la Navidad desde el punto de vista del cristiano y enfocado totalmente en la Navidad como conmemoración del nacimiento de Cristo. Ya miramos lo que no nos gusta, ya se los expliqué con la ayuda del Señor. Ahora vamos a ver el otro contexto de como cristiano que me dice la palabra. Entonces la Navidad se define como ¿qué? Como nacimiento, natividad, como buenas nuevas. ¿A través de quién? De Cristo. No quiere decir que Cristo nació en diciembre. Este postulado, amados hermanos, vuelvo y les digo, no es mío, es de los que están defendiendo la Navidad como la conmemoración del nacimiento de Cristo. ¿Listo? Entonces ellos dicen, efectivamente, que no quiere decir que Cristo nació en diciembre, pues nadie lo sabe. Son especulaciones respecto a la fecha, como ya lo aprendimos. Pero sí podemos decir que Cristo nació, eso sí es verdad, y eso aquí no me lo puede negar nadie. Y lo que se pretende es recordar que un día Cristo nació, se hizo hombre humildemente para darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. En Navidad estamos celebrando la venida del mundo. ¿A qué? La venida del mundo del Salvador, que a través de su obra redentora, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, para salvarte a ti y a mí. ¿Y en dónde están ellos sustentando la defensa de la Navidad? En Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Como vemos, amados hermanos, en este pasaje se está evidenciando el nacimiento ¿de quién? De el Señor Jesús. Yo quiero que entendamos, y es que esta defensa de la Navidad no tiene que ver, nada que ver, ni con el árbol, ni con las guirnaldas, ni con Papá Noel, ni con nada de lo que se hace en lo que llamamos hoy en día Navidad, sino que está enfocado en conmemorar el nacimiento de Cristo. ¿De acuerdo? Es muy importante,
para que no nos desviemos y no digamos que es que se están oponiendo porque sí. Isaías capítulo 9 versículos de 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que se busca es glorificar a Dios, darle gracias, honrarlo, no lo que hace actualmente el mundo. Algunos cristianos, por razones religiosas, condenan y rechazan celebraciones como la Navidad, la Pascua, el cumpleaños, las fiestas patrias. Algunos han cambiado hasta la congregación dominical, o sea, ir el domingo, y la han reemplazado por el sábado judío, o sea, un tema que religioso. Otros han eliminado de sus dietas, por ejemplo, ciertos alimentos como el café, el chocolate, la carne de cerdo, mariscos, entre otros. Pero, ¿cuál es la razón por la que algunos cristianos rechazan estas cosas y condenan a otros por practicarlas? Entonces, ellos definen y dicen que hay 4 razones muy importantes por las que se ataca entre el cristiano mutuamente. El primero es porque se tiene un corazón inmaduro. Algunos cristianos juzgan estas cosas por madurez espiritual. Vamos a ver lo que dijo Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 14, del 1 al 12, frente a la inmadurez espiritual. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué está diciendo Pablo, amados hermanos? Que sencillamente hay personas que deciden que comer ciertos alimentos no está bien. Y Pablo dice, ok, déjenlos. Y que si otra persona decide que sí los va a comer, ok, déjenlos. Pero no se juzguen entre sí, porque cada uno lo hace para Dios. Si yo me como un pedacito de algo, un pedazo de cerdo, por comerme un pedazo de cerdo, no me voy a ir al infierno. No me voy a ir al infierno. Entonces está diciendo, dejemos de juzgarnos qué hace el uno, qué hace el otro, más bien miremos para quién lo está haciendo. Ah, si lo está haciendo para Dios, ¿por qué lo vas a criticar? Ah, pero si el otro está pecando, ahí sí, porque la Biblia me manda a que condene el pecado. Pero esto no me va a hacer perder mi salvación, comerme un pedacito de carne. No, lo que pasa es el contexto que sucede. Ojo, y no nos perdamos de esto.
Ahora ellos dicen que adicional a que el corazón de estas personas son inmaduras, ellos dicen que también son muy legalistas. Entonces, algunos cristianos juzgamos estas cosas para poder ganar el favor de Dios con sus propios esfuerzos. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4 versículos 8 al 11? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, y miren acá está el versículo clave, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Miren entonces cómo Pablo, quien escribió el libro de Gálatas, dice que el legalista es el que guarda absolutamente todo, el que para él todo es pecado, pero no está enfocado verdaderamente en la Biblia. Si nosotros nos fijamos bien, esto va muy dirigido a cómo se comportaban los fariseos, ¿no? Recuerden que los fariseos se mofaban de cumplir la ley, pero bien dice y dijo el Señor Jesús que escucháramos lo que ellos, escuchen, dice la palabra, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, hablaban, pero no lo hacían, no lo practicaban. Entonces muchas personas nos podemos volver legalistas en el tema que decimos que todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado, pero verdaderamente ni siquiera nos estamos enfocando en Dios, sino en justificar nuestra salvación y que como somos tan santos y tan buenos, por eso somos salvos. Pero hay un tercer punto, les dije que eran 4, y es que muchas de estas personas tienen un corazón murmurador y esto sí que le hace daño a la iglesia. Algunos cristianos juzgan estas cosas porque han olvidado que el único juez es Dios. ¿Cuáles cosas? La Navidad. Como el contexto de lo que ya les expliqué, enfocado en Cristo Jesús. Eso es lo que ellos defienden. Ellos no están defendiendo poner el árbol, ellos no están defendiendo poner las luces, ellos no están defendiendo el que nos debemos dar regalos, no, están defendiendo es el acto de conmemorar, aunque se sabe que no fue en esa fecha, el nacimiento de ¿quién? De Jesús. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fíjense bien, luna nueva o días de reposo, días de fiesta. O sea, ¿qué está diciendo? Que si quiere una persona celebrar Navidad en diciembre, pues déjenla, lo está haciendo para Dios. Que si en febrero quiere celebrar la Navidad, ¿quién le va a decir que no? Si es que nadie sabe. Si nosotros queremos honrar al Señor y decir y glorificarlo y darle las gracias por haber venido al mundo a nacer, ¿por qué nos van a quitar el derecho? Eso es lo que están diciendo. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, ojo con lo que juzgamos. Y el cuarto punto de ellos, amados hermanos, dice que las personas que los juzgan, siendo mismos cristianos, tienden a tener un corazón desinformado. Fíjense, corazón desinformado. Algunos cristianos juzgan estas cosas por el desconocimiento bíblico. Quiero decirles, amados hermanos, que cuando estaba haciendo esta enseñanza quedé, puedo decirlo que gratamente asombrado por este cuarto punto. Miren lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6. Aquí está el enfoque de todo verdaderamente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Terrible. Pero la verdad es lo que ha pasado.
Pero miren que van a justificar ellos de una manera importante que la Biblia celebra el nacimiento de Cristo. No en diciembre, claro que no, no en enero, no en febrero, no se sabe, sino que la Biblia muestra que cuando el Señor Jesús nació, hubo fiesta. Lo primero es que los ángeles celebraron la Navidad. ¿Los ángeles celebraron la Navidad? Sí, claro que sí. Vayan a Lucas, capítulo 2, versículos 13 al 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales ¿qué hacían? Que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hicieron los ángeles cuando nació el Señor Jesucristo? Alabarlo. Fiesta hubo. Gloria a Dios en las alturas. Ah, claro, pues es que los ángeles no se estaban emborrachando, ni se estaban drogando, ni estaban fornicando. Ah, cosa distinta que hacemos hoy, ¿cierto? Porque es que esperamos diciembre para emborracharnos, para desenfrenarnos, pero ¿quién se acuerda verdaderamente de glorificar a Dios? Ahí está el problema. Segundo, los pastores también celebraron la Navidad. Si seguimos en ese mismo capítulo, pero los versículos 16 al 20, miren lo que dice. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿qué pasó? Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿No estaban de fiesta los pastores? ¿No estaban celebrando el nacimiento de Jesús? Claro que sí. Pero ¿cómo lo hacían? Glorificando y alabando a Dios. ¿Que cuándo lo hicieron? Yo no sé. Si era mayo, junio, marzo, enero, febrero. No lo sé, no lo dice la Biblia. Pero sí dice que celebraron el nacimiento de Cristo. O sea que si yo lo quiero celebrar todo el año, lo puedo hacer. Pero debo tener mucho cuidado. Mucho cuidado es cómo lo estoy haciendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Siguen ellos en su defensa y dicen, los magos del oriente también celebraron la Navidad. Esto ya lo leímos. Mateo 2, versículos del 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde está el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Sé qué? Se regocijaron con grande gozo. Estaban alegres, estaban felices. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿No celebraron la Navidad? Claro que sí, se fueron a buscarlo. Ahora, hubo un personaje también que se llamó Simeón. Este celebró la Navidad, también la celebró. Lucas capítulo 2, 25 al 33. Ya vamos a acabar. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oigan, el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo estaba también, ¿qué? Gozoso. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Yo creo que si a nosotros nos hubiera pasado eso, o sea, no cabríamos en la ropa de la felicidad de saber que lo vamos a ver. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, o sea que la circuncisión, recuerden que a los 8 días de nacido tenían que circuncidar al niño, era ley.
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Mire cómo celebró la Navidad. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y por último, Ana celebró la Navidad. Lucas capítulo 2 versículos del 36 al 38. Todo el capítulo 2 habla de esto. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Mire todo lo que llevaba esperando este momento. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y con oraciones. ¿Cómo celebraba la Navidad y el nacimiento de Cristo? Con ayunos y oraciones, por eso servía. Esta, presentándose en la misma hora, o sea que Simeón, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Cómo celebraba la Navidad Ana? Hablando de Cristo, dando gracias a Dios por el nacimiento de Cristo. Amados hermanos, les acabo de presentar con la ayuda del Señor Todopoderoso los dos postulados. Como les dije, yo voy a darles mi posición. Claramente no les voy a dar un postulado completo, no. Les voy a dar unas conclusiones, es lo que yo les voy a dar. Cada uno mirará en su corazón si sí o si no. De acuerdo a lo anterior, amados hermanos, el cristiano puede adorar al Señor libremente el día que quiera. Ni tú ni yo necesitamos permiso para adorar al Señor. Así como lo hizo Daniel, por ejemplo, que le querían colocar un decreto donde no podía adorar a Dios. ¿Y él qué hizo? Adorarlo como siempre lo hacía. ¿Cuántas veces? 3 veces lo hacía. De mañana, ¿cierto? De tarde y noche. Ahora, nadie sabe qué día nació el Señor Jesucristo. Eso está clarísimo. Así que cualquier fecha puede servir para recordar su nacimiento. Óigase bien, para recordar el nacimiento. Eso es lo que se celebra. Recordarlo. Conmemoramos dándole gracias a Dios, no emborrachándonos. La Navidad nos habla de la venida de Jesucristo. Eso es lo que habla la Navidad. De la venida de Cristo a este mundo como el Mesías prometido. La Navidad nos muestra a Jesucristo como el Salvador y el Libertador de nuestras almas. Que si tú quieres celebrar la Navidad en marzo, hazlo. ¿Y quién te va a decir que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo? La Navidad nos muestra a Jesucristo como el Salvador. La Navidad anuncia no solo el nacimiento de Cristo, sino también su pronta venida. Ahí está el problema, que nadie habla de la pronta venida de Cristo. Por eso la palabra es necesario que la llevemos. Debemos aprovechar este tiempo para testificar de la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Aprovechemos esta oportunidad de ganar almas para la gloria de Cristo. No con una fiesta pagana. No siguiendo los rituales. Los rituales, yo creo, y es mi posición, que quedó muy claro que está mal. Que la Navidad como hoy el mundo la ve está completamente desviado. Eso no es Navidad, ni siquiera se habla de Cristo. Si se pudiera hacer un censo de cuántas personas de verdad adoran al Señor el 24 de diciembre, son muy poquitas. El remanente definitivamente es muy poquito. Es que es más, yo creo que ni siquiera nosotros como cristianos verdaderamente lo hacemos de corazón. Es que ahí está el problema. La Navidad no es para emborracharnos. La Navidad no es para fornicar. La Navidad no es para adulterar. La Navidad es para adorar a Cristo, a Dios. ¿Cuándo quieres celebrar la Navidad? Celébrala cuando quieras. Porque es que nadie te puede decir cuándo sí puedes adorar a Cristo y cuándo no.
Lo que tú no puedes ser es parte de esa fiesta pagana. Eso no es Navidad. Por eso, en mi posición, y cada uno lo mirará, no armo el árbol, no mucho menos lo decoro, no coloco pesebre, mucho menos voy a seguir a un tal Papá Noel, a un tal San Nicolás, que le quita el lugar de privilegio a Dios. No rezo novenas. ¿Dónde dice eso? Y no hagáis como los otros rezando y supuestamente orando con vanas repeticiones, como tratando a Dios de ignorante. Eso no está bien. Nosotros oramos a Dios, hablamos con Él. Y eso es diariamente. O sea, amado hermano, que tú debes vivir la Navidad todos los días, porque se supone que todos los días tú debes vivir en Cristo y todos los días tú debes recordar que Cristo nació, que Cristo murió para el perdón de tus pecados, de mis pecados, de tu descendencia, hasta que Él venga por su amada iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, que hasta el cansancio se los he dicho. La Navidad no es para coger y comprar regalos y gastarse la plata. A ver, amados hermanos, ¿cuánto de nosotros en febrero o en marzo está quejándose por la endeudada tan terrible de diciembre? O sea, verdaderamente eso es lo que quiere Cristo, que te endeudes, que me endeude para celebrar una fiesta que no evidencia nada de lo que es Cristo Jesús. Tenemos que reflexionar qué es eso, qué es la Navidad. Si yo verdaderamente estoy conmemorando el nacimiento de Cristo, yo tengo todos los días que conmemorarlo. No es solo diciembre, es como el tema de la Pascua, es como el tema de la Semana Santa. ¿Cómo así que es que Dios dijo que una semana es santa? No, son todos los días porque gracias a Dios puedes abrir los ojos. Todos los días. Es que no existe el miércoles santo, el viernes santo, no todos los días son santos. No, es que los días que yo me congrego es el sábado porque es que el Shabbat fue un mandamiento. No malinterpretes las escrituras. El día de reposo es Cristo Jesús. Él es el reposo. Entonces, amados hermanos, debemos tener muy claro eso. ¿Quieres celebrar la Navidad ahorita en diciembre? Celébrala, pero no participando de esas fiestas. O sea, no yéndote a bailar, no yéndote a tomar, ¿cómo así? A rezar novenas, a prender velas. A una virgen que, como lo decía nuestra hermana Leonor, eso no tiene nada que ver. Eso es idolatría totalmente, condenada hasta el cansancio. Yo no creo que tenga que hablarles de la idolatría porque hasta el cansancio hemos hablado de la idolatría. Entonces, amados hermanos, quise con la ayuda de Dios, y más que yo no, Él, ponernos los dos postulados. Yo no estoy ni inclinado totalmente a uno, ni inclinado totalmente al otro. Yo me guío es por lo que Dios dice en su palabra. Y tú debes, no, quítale la palabra Navidad, quitémosle esa palabra Navidad, sino que tú todos los días debes es conmemorar con una vida en santidad, con una vida en donde tú lees la palabra, donde predicas la palabra. Ay, ¿cómo así? Yo tengo que predicarla. Claro que sí, a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos. Es que predicar no es sencillamente el que se sube a una tarima. No, tú tienes una gran responsabilidad. Eso es Navidad. Vivir en Cristo, no cerca de Cristo. Salmo 91. En Cristo. En el Omnipotente. ¿Cómo quieres ser bendecido si estás ahí al lado? Es que yo estoy cerquita, es que estoy que dejo de tomar. Pero este diciembre me emborracho, mejor dicho, hasta
Se me paren los pies, mejor dicho, me paro en las pestañas de la borrachera que me pego, pero en enero vuelvo otra vez a estar con Dios. Él sabe que solo es diciembre, que es estas fechas tan especiales. No, es mi posición. Puedes celebrar la Navidad, celébrala el día que quieras, pero tú tienes que celebrarla todos los días. Porque Cristo no murió por ti por una cosa, no, murió por todos tus pecados. Y yo no estoy con Cristo un día sí, mañana no, un día sí, otro día no, ¿no? Vimos que sencillamente estos temas de los árboles y de las decoraciones, pues son temas que vienen del paganismo. Ya tú decides qué haces. Ya tú decides si lo quieres poner o no lo quieres poner. Yo lo que te invito es que vivas una vida de santidad, que no te dejes engañar por el diablo que se esconde, como que si pareciera ángel de luz, pero no lo es. Eso es lo que el Señor te trae en la noche de hoy. Amado Dios, amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Padre, gracias por manifestarte, Señor, con tu conocimiento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y santo, Señor, porque tú nos muestras el camino. Pon en nuestro corazón a hacer tu voluntad, no lo que un hombre hable, Señor, sino tu voluntad, amado Rey. Por favor, Señor, muéstranos la verdad, Papito Dios. Coloca en nuestros corazones, Señor. Si no nos sentimos bien haciendo algo, es porque tú quieres que no hagamos eso, Señor. Por favor, Papito Dios, no nos dejes unirnos con el mundo, Señor. Sé que nos van a rechazar, nos van a tratar mal, nos van a insultar, nos van a escupir, nos van a ultrajar, hasta a matar si lo pudiesen hacer. Pero yo y mi casa te serviremos a ti, mi Jehová. Solo a ti, Señor amado. Gracias, Señor. Te entrego esta noche, te entrego este grupo tan maravilloso y cada una de sus personas y de sus familias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.